muy buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el país donde se encuentre escuchando este mensaje. Saludamos muy cordialmente a nuestros oyentes hispanoamericanos desde Canadá hasta el sur de Chile. Les habla nuevamente el pastor bautista Nikos Ricoy, director del programa Encuentros y del Ministerio Tinajas, llenando siempre a cada persona que nos escucha con el agua fresca y limpia de la palabra desde aquí en España. Muy bienvenidos una vez más a todos y muchas gracias por venir al encuentro de hoy de nuestro programa Encuentros. Y llegamos hoy, estimado oyente, a la cuarta y última entrega de esta miniserie de programas dedicados no solo a mostrar la correcta doctrina del divorcio, sino también a desmontar y denunciar, programa a programa, la plaga de los divorcistas. Porque en el día de hoy, el segundo tema más importante en la Iglesia después del tema de la salvación es el tema del divorcio. El divorcio es un tema muy práctico y necesario de enseñar. A la vez, es un tema muy doloroso, estimado oyente, y también un tema doctrinal muy mal enseñado por parte de los divorcistas, como lo hemos estado demostrando en toda esta serie de mensajes contra el divorcio y contra los divorcistas. No hay nada que desgarre más a una persona después del tema de la muerte de un ser querido que el tema del divorcio. Por eso estamos aquí, para orientar, prevenir, advertir y ayudar en este tema, porque detrás de un divorcio están siempre los divorcistas. Por eso, señoras y señores divorcistas, sepan todos ustedes una vez más que desde este canal y desde este ministerio se han desatado los 4 jinetes del Apocalipsis contra ustedes, los divorcistas, enemigos de la verdad y enemigos de Dios. Nuestro jinete y su caballo blanco llevan el arco que le clava en la frente a los divorcistas las flechas de la verdad. Nuestro jinete del caballo rojo recorre el continente quitando la falsa paz en la que viven los engañados divorcistas, los que se divorcian y los divorciados recasados. Nuestro jinete del caballo negro galopa por internet llevando la balanza de la justicia de este tema. Y nuestro jinete del caballo amarillo lleva la espada de la verdad para cortar todas las mentiras doctrinales de los divorcistas, sean pastores, pastoras, predicadores, líderes, profetas, apóstoles, teólogos y sacerdotes defensores del divorcio y de la nulidad matrimonial. Dividiremos el último mensaje de hoy en 2 partes. Una primera parte donde continuaremos viendo más divorcistas de otras sectas. Y la segunda parte será más bien jurídica, donde hablaremos de los legisladores, abogados, jueces, procuradores, notarios y todos aquellos que intervienen y participan en el proceso jurídico-administrativo de un divorcio. En nuestro canal tiene usted, estimado oyente, 2 conferencias radiales netamente centradas en la refutación de la doctrina divorcista que le invitamos a escuchar, para no repetir extensamente las mismas ideas en este programa. En esta serie de estos días, la centralidad está más bien en mostrar la variedad de divorcistas famosos y el descaro de su ignorancia, enseñando la mentira a favor del divorcio por adulterio, por abandono, por inmoralidad o por otras razones, todo lo cual es falso y es producto de la manipulación de la Biblia por parte de estos necios divorcistas. Porque, a poco que usted lea todo el Nuevo Testamento, usted verá que no hay ni un solo divorcio en todas las iglesias del Nuevo Testamento, ni uno solo. Solo con este argumento contundente que acabamos de dar, ya estarían derribados los pastores, pastoras, sacerdotes y demás del día de hoy que fomentan el divorcio, que tienen en sus iglesias montones de divorcios, montones de divorciados recasados en adulterio, e incluso ellos mismos son pastores o pastoras divorciados y recasados, pastores que están
en adulterio por recasamiento. Pero en todo el Nuevo Testamento, como decíamos, no hay ni un solo divorcio, estimado oyente, ni un solo pastor divorciado, no hay ni un solo apóstol divorciado y recasado. Aún estamos esperando en el Ministerio Tinajas que algún valiente divorcista nos muestre y demuestre tan solo un divorcio de personas convertidas que haya en la Biblia. A ver si las encuentra, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Así que renovamos este desafío. A ver quién es el primero que nos muestra un solo divorcio en todo el Nuevo Testamento de alguna persona convertida en alguna iglesia. Los únicos que defendían el divorcio y se divorciaban en la Biblia eran los perdidos, tanto los impíos que vivían en el pueblo de Israel en el Antiguo Pacto, como los fariseos del tiempo de Jesús en el Nuevo Testamento. De la misma manera, estimado oyente, sucede en el día de hoy. Los que se divorcian y se recasan son los modernos fariseos perdidos de las iglesias del día de hoy. Solo los perdidos e inconversos se divorcian y se recasan. El convertido no se divorcia ni se recasa, porque respeta su pacto y su promesa. Así que, vayamos entonces hoy a escuchar nuevamente otra serie de diferentes divorcistas que tienen apariencia de pastores, apariencia de ovejas, pero que son lobos vestidos de ovejas, como decía Jesús, que predican y enseñan esta doctrina de demonios. Empecemos entonces, en este último programa, con el primer audio escuchando a este famoso lobo de una mega iglesia de Latinoamérica que quizás usted reconozca. Escúchelo. Jesús dice claramente que el único causal del divorcio es la infidelidad sexual. Mateo 19:9 dice, a menos que la esposa le haya sido infiel. Y aquí cuando habla de infidelidad, habla de meter las patas. Punto número 1. Si este showman, en lugar de hacer de su iglesia un lugar motivacional de risa, chistes y moralidad, estuviera en su casa estudiando más la Biblia, entonces vería con sus ojos que Jesús no dice nunca en Mateo 19:9 que uno puede divorciarse por causa de infidelidad. Mírelo usted mismo en su Biblia, estimado oyente. Este hombre está manipulando el texto sagrado, lo cual es gravísimo. El texto bíblico no dice nunca que por causa de infidelidad pueda uno divorciarse. Solo dice la palabra fornicación, y fornicación no es infidelidad, no es adulterio, son dos cosas diferentes. Una cosa es fornicación y otra cosa es infidelidad. Métaselo en la cabeza, estimado oyente, Jesús no utiliza la palabra infidelidad. Punto número 2. Jesús conoce la palabra adulterio y conoce también la palabra infidelidad, pero ninguna de las dos palabras utiliza en la excepción de Mateo 19:9 para poder divorciarse. Léalo y verá que tengo razón en lo que digo. De hecho, Jesús nombra la palabra adulterio antes y después de la excepción. Eso significa que conoce la palabra adulterio, pero no la utiliza en la excepción. Jesús no nombra nunca la palabra adulterio ni infidelidad como excepción para divorciarse. Por lo tanto, hasta un niño entiende esto. Hasta un estudiante de escuela puede ver que gramaticalmente hablando, fornicación, ahí, en Mateo 19:9, no es sinónimo de adulterio ni de infidelidad como dice este lobo que miente, manipula y engaña. Punto número 3. Este conocido lobo de una conocida mega iglesia que mueve miles de almas incautas e ignorantes, no solo está adulterando el texto bíblico, sino que está usando una Biblia falsa. Sí, ha oído bien. También hay Biblias divorcistas que han sido manipuladas en sus textos de Mateo 5:32 y Mateo 19:9 para defender el divorcio por medio de la infidelidad, cambiando la palabra original, fornicación, por la falsa palabra infidelidad, en el colmo de la perversión divorcista, para salirse con la suya, teniendo el coraje de manipular la palabra de Dios para que la palabra diga lo que ellos quieren que diga. Y si la gente leyera sus Biblias, verían que este hombre les está engañando en su propia cara, porque el texto no dice infidelidad. El texto dice fornicación en Mateo 19:9 y lo dice en toda la Biblia. Punto número 4. Si uno se pudiera divorciar por infidelidad, entonces ese pasaje entraría en contradicción con el resto de la Biblia y con lo que dice el Señor en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 13. Si ustedes fueran infieles, yo permaneceré fiel, porque no puedo negarme a mí mismo. ¿Ve?
Ahí lo tiene, estimado oyente. Este texto demuestra que el Espíritu Santo conoce la palabra infidelidad, pero no la usa en Mateo 19:9. Y por otro lado, el mismo Jesús, esposo de la iglesia, a pesar de las infidelidades de la iglesia, dice el texto que él permanece fiel. Nunca se divorcia ni se recasa con otra iglesia. Así deberían tomar ejemplo todos los sensuales, carnales y perdidos divorcistas que presentan el divorcio en un juzgado y no se mantienen fieles a su promesa y a su pacto, siguiendo el ejemplo de Jesús con su esposa, la iglesia. ¿Se da cuenta qué lobo tenemos aquí, estimado oyente? Se le revuelven las entrañas a uno cuando escucha a estos divorcistas ciegos, guía de ciegos, perdidos, engañados y engañando a los demás. Punto número 5. Cuando un divorcista como este incita a alguien a divorciarse, le está haciendo pecar. No solo de divorcio, sino que le está incitando a mentir. Sí, ha oído bien. Porque cuando una persona se ha casado, esa persona hizo una promesa para siempre de fidelidad el día del casamiento. Por lo tanto, si se divorcia y se recasa, entonces miente a su promesa, rompe su promesa y se convierte en mentiroso. ¿O es que ya usted se ha olvidado del día del casamiento cuando usted dijo algo más o menos así? Escuche. Yo, Felipe, te recibo a ti, Leticia, como esposa y prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, todos los días de mi vida. Yo, Leticia, te recibo a ti, Felipe, como esposo y prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, todos los días de mi vida. ¿Recuerda esas palabras de promesa o palabras similares dadas el día del casamiento, estimado oyente y estimada oyente? Punto número 6. Si por infidelidad una persona pudiera divorciarse y recasarse, entonces todos los casados tendrían que estar poniendo el divorcio a sus cónyuges, porque a ver quién es el valiente que estando casado diga que no ha cometido algún pensamiento de infidelidad. Ya que Jesús dijo que el pensamiento de infidelidad o adulterio es tan pecado como el hecho mismo. Por lo tanto, por pensamiento de infidelidad, siguiendo la línea argumental de este lobo, entonces cualquiera podría divorciarse de su esposo o esposa. ¿Se da cuenta del absurdo argumento de divorciarse por infidelidad que dice este lobo? Si se divorcia por hechos, se debería divorciar también por pensamientos. Es más, algunos astutos esposos podrían decirle a sus esposas: te he sido infiel en el pensamiento, así que ya puedes ir a divorciarte porque tu pastor dice que por infidelidad te puedes divorciar de mí. Y Jesús dice que la mirada o el pensamiento es lo mismo que el hecho en sí, así que ya puedes pedir el divorcio. Así que tenga cuidado porque estos falsos pastores, cuando le dicen que puede usted divorciarse y volverse a casar por infidelidad o adulterio, le están mintiendo. Y a la vez le están animando a que usted mienta por faltar a su palabra, por faltar a su promesa que usted dio el día del casamiento de ser fiel en las buenas y en las malas, a pesar de que hubiera infidelidad en el otro cónyuge. Recuerde que romper una promesa es mentir, y los mentirosos les espera la condenación eterna. Por lo tanto, estimado oyente, respete su promesa dada el día del casamiento y no se divorcie, porque si se divorcia, miente. ¿Se da cuenta lo que predica este falso pastor enseñando lo que no es bíblico? Pasemos ahora al audio número 2. Escuche a un famoso calvinista que no solo defiende el divorcio, sino que también, como calvinista, defiende que una persona puede suicidarse y se va al cielo. Sí, así de grave. Así que escuche las barbaridades de este lobo con piel de oveja de la secta de los reformados calvinistas. Bienvenidos. ¿Es el divorcio una opción dentro de las enseñanzas bíblicas? Bueno, yo creo que está más o menos claro que cuando Cristo enseñó acerca del divorcio, Él habló de una excepción. En ese sentido, la única razón que Cristo da cuando habla de divorcio es básicamente el adulterio, porque el adulterio secciona tan profundamente, pues entonces la parte ofendida tiene el derecho de solicitar el divorcio. Punto número 1. Él dice, yo creo. Y dice también, está más o menos claro.
Fíjese qué forma tan insegura de enseñar en lugar de decir, la Biblia dice así. Sin embargo, este necio dice, yo creo. ¿Qué importa lo que usted crea, lobo divorcista? Lo que importa es lo que dice Dios y lo que importa es saber transmitir con seguridad la verdad de la palabra de Dios. Usted, estimado oyente, ¿me ha escuchado a mí hablar alguna vez así en los programas con esa incertidumbre, ambigüedad y lenguaje inseguro? No, somos seguros y somos radicales. Punto número 2. Como venimos denunciando, este es otro lobo que no se ha enterado que en el Nuevo Testamento no hay nada que defienda el divorcio, ni mucho menos el divorcio por adulterio. El divorcio es pecado, y el adulterio no es causa de divorcio, ya lo hemos dicho muchas veces en los anteriores programas. La persona hizo un pacto ante Dios e hizo una promesa de fidelidad ante el cónyuge, y por estas dos razones la pareja está atada para siempre. Si se divorcia, peca. Si se recasa, adultera el pacto y miente a su promesa de fidelidad. Pero este necio ni por asomo nombra este enfoque del pacto y la promesa que es hasta la muerte. Este calvinista ignorante aún no se ha enterado que el adulterio no rompe el pacto ni anula la promesa de fidelidad. Escuche bien lo siguiente. El adulterio solo ensucia el pacto, pero no rompe el pacto ni tampoco anula la promesa de fidelidad. Este necio divorcista calvinista se olvida que la parte ofendida ha hecho una promesa de fidelidad. Así que aunque su cónyuge haya sido infiel, la parte ofendida debe permanecer fiel a su promesa, como lo hemos leído antes en la segunda carta de Timoteo. Punto número 3. Este calvinista no ha leído la última parte del verso 9 de Mateo 19, que dice claramente que la parte inocente, si se recasa, comete adulterio. Léalo usted mismo, estimado oyente, y convénzase de cómo estos lobos le llevan a usted a pecar y le mienten en su cara. Punto número 4. Ya hemos dicho en los mensajes pasados que en 1 Corintios 6, versículo 1 al 7, el Señor prohíbe ir a divorciarse ante los impíos. Repase por favor usted mismo el pasaje de 1 Corintios 6, versículo 1 al 7, o repase la segunda parte de esta serie, el segundo programa que hemos hecho, donde en ese vídeo explicamos este tema extensa y expositivamente, donde decimos que ir a pedir el divorcio a los jueces impíos es pecado y Dios lo prohíbe. En cambio, este hombre dice todo lo contrario, que el creyente tiene el derecho de ir a divorciarse ante los impíos, con lo cual todo es un cúmulo de mentiras de este calvinista. El divorcio es pecado. Ir a los impíos a pedir el divorcio es pecado. Y la infidelidad o el adulterio no es causa de divorcio. O sea, este famoso calvinista suicidario es un auténtico falso pastor. Punto número 5. Escuche bien esto que voy a decirle, estimado oyente. Cuando un supuesto cristiano va a pedir el divorcio a un juez impío, ¿sabía usted que ese falso cristiano está haciendo pecar al juez? Sí, ha oído bien. Cuando un creyente va a solicitar el divorcio ante un juez, el creyente está haciendo pecar al juez, porque el divorcio es pecado, y el juez estaría cometiendo otro pecado de hacer un divorcio. Tanto es pecado para el que pide el divorcio, como también es pecado para el juez que otorga ese divorcio. Por lo tanto, esa persona que pidió el divorcio ha hecho pecar al juez delante de Dios, y esa culpa del pecado del juez, Dios se la demandará no solo al juez, sino también caerá sobre la persona que solicita el divorcio por hacer pecar al juez que otorga un divorcio. Cuando usted pide un divorcio, peca y hace pecar al juez. Y eso es doble pecado. ¿Se había dado cuenta de lo grave de todo esto, estimado oyente? Repase el audio con el argumento que acabo de decirle. Así que, a este lobo y a todos los lobos que venimos desarticulando, le hemos tapado la boca, como manda Pablo en Tito, capítulo 1, versículo 11. A algunos es preciso taparles la boca, porque trastornan familias enteras enseñando lo que no conviene. Pasemos ahora al audio número 3. En este audio tenemos a un sacerdote católico que habla del invento de la nulidad matrimonial, cosa que la Biblia no habla por ningún lado. Escuchen el audio. Padre Pedro, estoy divorciada por lo civil hace varios años, pero no por la iglesia.
¿Tiene algún sentido seguir casada por iglesia o debería también divorciarme por ella? Entonces, ¿qué opciones tenemos? La opción que nos ofrece la iglesia es lo que se llama el anular o el anulamiento del matrimonio. ¿Qué significa anular el matrimonio? ¿No es eso igual que el divorciarse? Por supuesto que no. Cuando la iglesia anula una relación matrimonial, lo que está diciendo la iglesia es que ahí verdaderamente nunca hubo un sacramento, nunca hubo un matrimonio cristiano o de acuerdo a la voluntad de Jesucristo. Entonces, hay ciertas causas que son válidas para anular un matrimonio. Por lo tanto, ese matrimonio nunca existió de acuerdo a los ojos de Dios. Eso sí lo puedes hacer. Y yo te aconsejo que vayas a ver un sacerdote de tu confianza y que le pidas que te ayude para comenzar tu proceso de nulidad o de anulamiento de tu matrimonio. Y si lo puedes conseguir, bendito sea Dios, pues entonces estás libre para casarte por primera vez. Punto número 1. La errada y falsa Iglesia Católica no es nadie para anular un matrimonio. ¿Quién es la Iglesia Católica con todo su historial de aberraciones, doctrinas falsas, inquisición, imposición, manipulación y demás atrocidades físicas, morales y espirituales para arrogarse la autoridad que Dios no le dio de anular un matrimonio? ¿Quién es la Iglesia Católica? Una iglesia falsa como la Iglesia Católica no tiene ninguna autoridad bíblica para arrogarse la soberbia de anular un matrimonio que los contrayentes hicieron de forma libre y que el juez determinó en su potestad que era válido. Por otro lado, si un sacerdote en su día dio por válido un matrimonio casando a esa pareja, ahora resulta que ellos mismos se contradicen anulando un matrimonio que ellos habían dado por válido en su día, con lo cual se están desacreditando a sí mismos entre ellos. Porque un cura los casa y luego otro cura superior a ellos lo descasa. ¿Se había dado cuenta de esto? La pregunta es, ¿por qué el primer cura que los casó no examinó con cuidado la pareja a ver si estaban aptos para casarlos? Si no lo hizo, mal hecho por parte de ese cura inepto. Y si no lo hizo porque no supo hacerlo, entonces es un incompetente. Pero ese matrimonio ya no lo anula nadie. Ni el Papa mismo puede anular un matrimonio. Sí, ha oído bien. El matrimonio es inamovible ante Dios una vez hecha la promesa de fidelidad, y ya ninguna autoridad en la tierra lo puede anular. Este sacerdote miente a la gente, está engañando y repite como un loro lo que le mandan decir sus superiores, en lugar de estudiar y ver lo que dice la palabra de Dios. Dice también este cura, como usted muy bien ha oído, que la nulidad no es divorcio. Pero eso es mentira, porque así como un juez del mundo también declara disuelto, anulado y nulo un matrimonio, para luego poder volver a casarse, este sacerdote dice que la Iglesia tiene potestad de anular un matrimonio, y luego de esa nulidad, como usted mismo pudo oír, dice que la persona puede volver a casarse. Así que eso de que nulidad y divorcio no es lo mismo, es mentira. Este cura miente porque es evidente que la Iglesia trata de hacer lo mismo que hace un juez, anular un matrimonio, lo cual la Biblia no les autoriza y es pecado. Lo que Dios ha declarado unido, ningún cura, ningún obispo, ni el Papa mismo, ni ningún juez sobre la tierra puede desunirlo. Que conste en acta. Punto número 2. Este cura habla de que el matrimonio es un sacramento, pero la Biblia no habla por ningún lado ni cataloga el matrimonio como un sacramento para dar como válido un matrimonio como cristiano. Eso es un invento católico romano que no tiene ninguna base bíblica. Entonces, preguntamos a este ignorante sacerdote católico, si la Iglesia Católica no lo considera un matrimonio cristiano, entonces, ¿qué pasa con todos los demás matrimonios del mundo en todas las épocas de la historia del hombre antes del cristianismo o que no se casan bajo la Iglesia Católica Romana? ¿Qué pasa? ¿No son matrimonio? ¿Qué pasa con los matrimonios judíos, islámicos, africanos, mayas, aztecas, incas, etcétera, etcétera? Que no tuvieron ninguna relación con el cristianismo ni con la Iglesia Católica Romana. ¿Qué pasa con esas parejas? ¿No están casados porque no se hizo como un sacramento? Hay que ser muy prepotente y muy ignorante para arrogarse la soberbia de determinar que ellos son los únicos que determinan lo que es un matrimonio o no, sin guiarse por la palabra de Dios, que es el manual que determina lo que es un matrimonio o lo que no es un matrimonio.
Así que la Iglesia Católica no puede anular ningún matrimonio que previamente haya sido casado por sus propios sacerdotes o por un juez en la tierra. La Iglesia Católica no es nada ni es nadie, ni tiene ninguna autoridad sobre el matrimonio. Dios no apoya a la Iglesia Católica. La Iglesia Católica es un caos de iglesia, y es más que evidente que es una de las tantas iglesias divorcistas que hay en el día de hoy por ahí. La única causa de nulidad bíblica que se puede hacer por lo civil, o sea, el divorcio, es en casos de matrimonios incestuosos, bigámicos, poligámicos u homosexuales. Pero la única potestad para hacer esto, es decir, divorciarlas, exclusivamente es, en estos casos, lo tiene el gobierno civil, no la Iglesia Católica ni ninguna iglesia de la tierra. Dios puso las autoridades civiles para estas cosas, no puso la autoridad católica romana. Por lo tanto, esto es otro divorcista errado, pero en versión católica romana. Punto número 3. Este ingenuo sacerdote dice al final del audio que la persona, después de la nulidad católica, está libre para casarse por primera vez. ¡Qué barbaridad hay que oír! Eso es mentira. Este cura no tiene ni idea de la Biblia. El caso que le plantean es un caso de casamiento normal, donde luego hubo un divorcio humano. Por lo tanto, si hubo divorcio, eso demuestra que esa persona se había casado en su día en pacto y en promesa ante Dios. Por lo tanto, este sacerdote católico, aparte de sumamente ignorante, está mintiendo y engañando a esa persona que le hizo la consulta. Persona que ya estaba casada ante una autoridad civil, que a la vez, con el divorcio, se reconfirma implícitamente que estaba ya casada formalmente en un acto público, libre y en plenas facultades. Por lo tanto, esta mujer que le consulta al cura su caso, si sigue las instrucciones y consejos de este cura, cometerá adulterio y, por supuesto, le espera la condenación eterna por pertenecer a una secta, por el divorcio y por cometer adulterio con su siguiente matrimonio. ¿Se ha dado cuenta qué errado consejo le ha dado este lobo de pura raza? Cuando dos personas deciden libremente ante una autoridad y ante testigos unirse en matrimonio, esa acción queda sellada para siempre por la promesa de fidelidad y constituye un pacto matrimonial ante Dios para siempre, el cual es testigo de lo que se hizo, sin importar si ha sido en una iglesia o en cualquier otro lugar con una autoridad. La autoridad sobre el matrimonio es la palabra de Dios. Bien, preste especial atención y tome notas ahora lo siguiente. Ya hemos dicho varias veces en el canal que los tres elementos bíblicos y universales que constituyen un pacto matrimonial ante Dios, donde Dios los declara unidos, son: primer elemento bíblico y universal, la autoridad. No importa qué autoridad elija la pareja, mientras sea una autoridad, esa autoridad vale delante de Dios, así sea un budista, una autoridad atea, un pastor, un sacerdote, un juez, un jefe de tribu, un patriarca, un alcalde, un capitán de barco, un notario, el jefe de la estación espacial, el comandante de un avión, etcétera, etcétera. Toda autoridad que tome la pareja vale ante Dios. Segundo elemento bíblico y universal, los testigos. Cuando una pareja elige testigos para su compromiso, esas personas son el segundo elemento bíblico que da validez a su pacto matrimonial ante Dios. Tercer elemento bíblico y universal, la promesa mutua que se hace ante la autoridad y ante esos testigos. En el instante que ambos hacen su promesa, en ese mismo instante, en el cielo y delante de Dios como testigo que todo lo ve, queda atada esa pareja. Se constituye un pacto matrimonial vigente hasta que la muerte lo separe, y ese pacto y esa promesa no lo anula ninguna religión, ningún juez, ningún sacerdote, ni obispo, ni pastor, ni lo anula el adulterio, ninguna inmoralidad, ninguna conversión, ninguna infidelidad, ningún abandono, ni tan siquiera un presidente, un rey o un papa. Nadie de nadie puede anular ese matrimonio. Ese pacto y esa promesa el día del casamiento permanece hasta la muerte. Es palabra de Dios. Así que este arrogante católico ignorante, ni él ni su iglesia ni su papa tienen autoridad para anular un matrimonio delante de Dios que ha tenido esos tres elementos bíblicos y universales por los cuales Dios los declara en pacto hasta la muerte. Que conste en acta.
Pasemos ahora al análisis y comentario de la segunda parte del mensaje, como habíamos dicho al inicio. Para terminar, no queremos cerrar este mensaje ni esta serie dedicada mayormente a los divorcistas sin nombrar que, escuche bien, este es un mensaje a todos los legisladores que diseñan las leyes del divorcio, a todos los jueces que dictan sentencia de divorcio, a todos los notarios y a todos los abogados que tramitan los divorcios. Todos esos están bajo la ira y la furia de Dios, siendo cómplices del delito de divorcio. Sí, ha oído bien, la cosa es seria para esta gente. Aunque los legisladores, jueces, abogados y notarios les importe muy poco Dios y sus normas, un día se enfrentarán al legislador del matrimonio, se enfrentarán a Dios, el juez de sus actos, y Dios les mostrará como abogado y notario del reino las veces que esos profesionales del mundo divorciaron matrimonios en los cuales no tenían ninguna potestad. Así que, hacemos desde aquí un llamado de atención a todos los que, llamándose cristianos, sean políticos, legisladores, abogados, procuradores, notarios, licenciados y demás personas que tramitan divorcios, que eso es pecado. Y un día esas personas se las verán con Dios cara a cara para dar cuentas de esos divorcios que tramitaron. El soberano juez del universo les tomará cuentas y será para temblar. ¿Cree usted, señor legislador y político que se llama cristiano, que va a una iglesia cristiana, católica o evangélica, que Jesús haría leyes a favor del divorcio o tramitaría Jesús divorcios cuando vemos en la Biblia que él mismo lo condena tajantemente? ¿Cree usted que escapará a la ira y al juicio de Dios por haber hecho esas malas leyes a favor del divorcio? ¿Cree usted, señor legislador, señor político, señor juez, señor abogado, señor procurador, señor notario y señor licenciado donde quiera que me escuches, que escaparás al juicio de Dios por estar a favor, por tramitar o por legislar el divorcio? Déjeme que se lo diga alto y claro. Si usted tramita, defiende, cree o hace negocio con el divorcio, a usted, señor legislador, señor abogado, señor notario y señor juez, le espera un día la justicia, la ira y el juicio de Dios sobre usted, que lo enviará a la cárcel eterna por delito de rebelión a la autoridad divina y por meterse con la ley del matrimonio de Dios. Así que, anunciamos a todos los divorcistas profesionales que viven del divorcio, que tramitan el divorcio o están a favor administrativo del divorcio, que eso es pecado y les espera el divorcio eterno, donde Dios, juez, les separará él para siempre en la cárcel eterna, donde allí será terrible. Que conste en acta. Un juez puede unir, pero no puede desunir. Repito, un juez puede casar, pero no puede divorciar. En todo caso, un juez, escúcheme bien, solo puede divorciar un matrimonio incestuoso, bigámico u homosexual. Solo esos divorcios, Dios no se los toma como pecado a un juez, a un notario o a un abogado, porque ese divorcio es el único divorcio permitido en la Biblia que puede y debe ser divorciado. El resto de divorcios, Dios se lo prohíbe al juez. Así que piénselo bien a partir de ahora antes de tramitar un divorcio. Lo que Dios ha declarado jurídicamente unido, dice la Biblia, el hombre no puede tocarlo, no puede deshacerlo, porque está prohibido. Eso es palabra de Dios. Y para terminar, estimados oyentes, una palabra de esperanza para los que han sido engañados por los divorcistas. Una palabra de esperanza para los que han pecado poniendo el divorcio. Una palabra de esperanza para los adúlteros divorciados que se han recasado. Una palabra de esperanza para los que han mentido rompiendo su promesa de fidelidad que dieron el día del casamiento. Una palabra de esperanza para los legisladores, políticos, notarios, abogados, licenciados, procuradores y todos aquellos que tramitan divorcios en franca rebelión contra la autoridad divina, que Dios aborrece el divorcio. Una palabra de esperanza para los errados pastores divorcistas. Y una palabra de esperanza para el simple oyente del programa que pensaba erradamente que el divorcio y el recasamiento eran legítimos ante Dios. Para todas esas personas en rebelión ante Dios, hay esperanza de perdón y salvación por medio de la conversión que produce el verdadero evangelio.
Para conocer el Evangelio que le salva y le perdona, tiene usted varios vídeos en el canal, o si lo prefiere, escríbanos. Y hasta aquí, estimados oyentes, con el cuarto y último mensaje de esta miniserie de programas antidivorcistas, donde una vez más hemos mostrado nuestra firme y radical postura antidivorcista ante esta plaga infecciosa del día de hoy que hay que fumigar contundentemente con la verdad. Mucho más se podría haber dicho del tema y muchos e interminables más pastores divorcistas podríamos haber mostrado en estos 4 programas. Pero con lo dicho y expuesto es suficiente. Para preguntas, deje sus comentarios o escríbanos al correo del ministerio, nicos@gmx.es. ¿Les ha compartido una vez más la verdad? Solo la verdad y nada más que la verdad, este pastor bautista Nikos Ricoy del Ministerio Tinajas, desde aquí en España. Será entonces hasta nuestros próximos mensajes en nuestro habitual programa Encuentros.